programa de hoy, en el Sínodo, Cardenal Prefecto del Dicasterio para Doctrina de la Fe no cierra la posibilidad del diaconado femenino. Desde México, cientos marchan en la capital contra iniciativas en el Parlamento en favor del aborto sin límites. En Perú, Nunciatura comunica la separación de 2 miembros más del Sodalicio de Vida Cristiana. Suman 14 los expulsados. Desde Uruguay, a 2 días de las elecciones presidenciales, le presentamos la postura sobre defensa de la vida y la familia de los 2 principales candidatos, el Partido Nacional y el Frente Amplio. En Cuba, la gente retoma la vida luego de la crisis de energía por varios días. La iglesia ayuda a los más afectados. Hola Natalie, terminando la semana. Y muy contentos de cerrar esta semana, Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano. El tema de la ordenación femenina fue de gran importancia en la primera fase del Sínodo de la Sinodalidad. Este año el tema no ha sido esencial para las conversaciones en el Vaticano, sin embargo al margen se ha desarrollado un diálogo teológico al respecto a pedido del Papa. Nuestro corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, se reunió el 24 de octubre por la tarde con algunos miembros del Sínodo para dialogar sobre la propuesta del Grupo de Trabajo 5, 1 hora y media de diálogo franco y libre. Con estas palabras describió el encuentro el purpurado. Durante esta asamblea de octubre, el Grupo de Trabajo 5 se ha dedicado a reflexionar sobre la posibilidad del diaconado femenino, un asunto que no ha sido abordado directamente por el instrumento de trabajo de esta fase del sínodo. Durante la primera fase de la Asamblea Sinodal en 2023, los participantes abordaron el tema de la posibilidad de la ordenación de mujeres. Sin embargo, la respuesta del Papa fue clara: no hay lugar para la ordenación femenina. Tras ello, el pontífice pidió a la Asamblea que se generase una mayor reflexión teológica sobre ello para reconocer y aumentar la participación de la mujer en la Iglesia, sin que esto implique la ordenación. Añadió que el diaconado no resuelve las cuestiones que le preocupan a las millones de mujeres de la Iglesia. El cardenal Víctor Manuel Fernández acordó dialogar con el grupo de estudio sobre este tema la semana pasada. Sin embargo, tuvo que cancelar su compromiso debido a una intervención médica y envió a 2 funcionarios del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en su lugar, lo cual suscitó descontento entre los integrantes del grupo de estudio. Ante esta desazón, el cardenal propuso la sesión del 24 de octubre en apertura para dialogar sobre el tema. Asistieron más de 100 miembros de la Asamblea y el audio de la misma se hizo público por iniciativa del prefecto, una práctica inusual en medio del silencio que pide el sínodo. Durante este encuentro, el prefecto aseguró que, aunque el Papa Francisco considera que la cuestión no está madura, no es un tema cerrado. Remarcó que la mayoría de las mujeres desean ser escuchadas y valoradas, piden tener autoridad para desarrollar sus carismas y que se reconozcan las iniciativas que ya están en marcha, pero que ello no implica solicitar específicamente el diaconado femenino. Finalmente, el cardenal pidió propuestas concretas para emprender un estudio más profundo. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Ahora escuchemos al obispo de Brownsville, Texas, Daniel Flores, en el especial sobre el sínodo de EWTN, habló sobre cómo deben enfrentarse las ideas contrarias al evangelio que se presentan durante la asamblea sinodal para el futuro de la iglesia. Veamos. Bueno, esta es parte de la época que estamos viviendo, esto de que yo necesito ver que mi posición gana y gana y gana. Y cuestión de quién gana y quién pierde. Y la iglesia desde los principios, los hechos de los apóstoles, no es cuestión de quién va a ganar y quién va a perder. Es cómo vamos a discernir juntos la presencia de Cristo entre nosotros con el Espíritu Santo y cómo vamos a caminar principalmente con oídos escuchando la palabra del Señor. Porque el Señor nos llama a cosas que el mundo no entiende, pero el cristiano tiene que dar este testimonio. Y la primera es cómo voy a... podríamos decir, la primera pregunta para un cristiano es cómo vamos a escuchar con más profundidad y más realismo lo que el Señor Jesús mismo, crucificado, resucitado, nos está pidiendo en este momento. Siempre buscando la fidelidad y la caridad, porque la caridad, sin la caridad, la verdad no nos ayuda. Porque, como dice San Pablo,
la caridad entra al corazón del ser humano y es compartir el amor de Dios. Y cambia los ojos y cambia la capacidad de cómo vamos a mirar lo que está alrededor y cómo vamos a actuar en ese mundo. No con que yo tengo que ganar y es una competencia y no con rencor, porque no son los ojos de Jesús, sino no es el corazón de Jesús. Entonces, lo que la sinodalidad pide primero es esta capacidad de corazón de respirar, escuchar y reconocer primero lo que tengo aquí es un hermano o una hermana y vamos a ver cómo Cristo nos ayuda a nosotros juntos a caminar para el bien de todos. Y el bien común es algo que necesita el mundo y el bien del ser humano que da gloria a Dios. Entonces, es una disciplina, pero digo, vamos a batallar en la iglesia porque el mundo como que no tan fácilmente deja de sus competencias y que yo necesito ganar y yo mando aquí y el poder... que es mensaje del sínodo del año pasado y este año también. El poder a veces se olvida de los vulnerables y la iglesia tiene que tener voz y ojo para ver el vulnerable y escuchar y también para anunciar que Cristo vino para anunciar algo para los vulnerables y a fin de cuentas somos todos los vulnerables. Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Ahora dirigimos nuestra atención a México. Ahí muchos rechazan la idea de legislar a favor del aborto sin límites. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. Cientos de personas y representantes de organizaciones de la sociedad civil marcharon este 24 de octubre en la Ciudad de México para expresar su rechazo a diversas iniciativas presentes en el Congreso local que buscan eliminar todos los artículos que penalizan el aborto voluntario, lo que permitiría esta práctica sin límite de tiempo, incluso hasta los 9 meses. El 24 de septiembre, Tania Larios, diputada del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para eliminar los artículos que penalizan el aborto voluntario en todas sus etapas. Luego, el 10 de octubre, Yuriria Ayala, diputada local del Movimiento Regeneración Nacional, el mismo partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también presentó una propuesta de reforma al Código Penal de la Ciudad de México con el mismo objetivo. Al día de hoy, el Código Penal de la Ciudad de México no sanciona el aborto a pedido hasta las 12 semanas de gestación. La capital fue la primera entidad federal en despenalizar esta práctica en abril de 2007, cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal Marcelo Ebrard, quien más tarde llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues les están vendiendo una falsa salida, que es el asesinato de su propio hijo, y que ellas lo tomen porque sea el único recurso que el gobierno les ofrece, porque no hay apoyos a la mujer embarazada, no hay apoyo a la mujer una vez que tenga su hijo. Los hospitales, pues dar a luz cuesta muchísimo y es más fácil para el gobierno vender una propuesta de muerte, todo este proceso de apoyar a la mujer, pues lava las manos. Desde el 2007 hasta el 2023 se han contabilizado 321.786 abortos hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Este número no incluye el número de mujeres que murieron al someterse a un aborto en clínicas del sector salud. En este contexto, se entregaron a los legisladores 30.000 firmas de ciudadanos que se oponen a las propuestas legislativas. Fueron recibidas por la bancada del Partido Acción Nacional, quienes se comprometieron a defender la vida en el Parlamento. América Rangel, diputada de Acción Nacional, advirtió que los partidos de izquierda buscan despenalizar el aborto hasta los 9 meses, lo cual, en su opinión, equivale a que se incurra en el asesinato. Es grave lo que se está presentando. No podemos decir que esto es un progresismo, al contrario, retrocedemos como sociedad, porque uno de los valores más importantes e inalienables es el derecho a la vida. Entonces, es muy importante defenderlo y de ahí partiremos para esta defensa. Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Igualdad de Género y Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México para ser discutidas. Y de ser aprobadas en estas instancias, llegarían al Pleno del Congreso, en donde los legisladores votarían por ella definitivamente. Sin embargo, aún no se tiene una fecha de cuándo podría ocurrir cualquiera de estos casos. Reportó para WTN Noticias, Diego López.
Y en el Perú, la Nunciatura Apostólica informó esta semana en 2 comunicados que el Papa Francisco aprobó la expulsión de más miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. Es a raíz del informe de la misión especial que envió en julio del 2023 para investigar las denuncias contra esta sociedad de vida apostólica. Veamos el reporte de Así Prensa. En el primero de los comunicados, publicado el lunes, la Nunciatura anuncia la separación del padre Luis Ferrollaro y de José Ambrosic, ex asistente de temporalidades de comunicaciones, de apostolado y ex vicario general del Sodalicio. El miércoles 23 se informó en otro comunicado la expulsión de los sacerdotes Jaime Bertel, ex asistente de espiritualidad, y Juan Carlos Len, ex asistente de temporalidades. Sobre Ambrosic y Ferrollaro, el pontífice consideró el escándalo por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial. Señala que se trata de casos de abusos del cargo y de autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de los bienes eclesiásticos, así como de abuso sexual, en algún caso incluso de menores. Asimismo, indica que la decisión disciplinaria impuesta al padre Ferrollaro no es óbice para las diligencias que simultáneamente se están actuando en el dicasterio para la doctrina de la fe, dada la condición clerical del acusado. Con respecto a los sacerdotes Bertel y Len, la Nunciatura informa que fueron separados tomando en consideración la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos 2 consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas al sodalicio. El 30 de septiembre, el Sodalicio publicó un comunicado firmado por su superior general, José Correa, en el que manifiesta que acepta con humildad y obediencia la decisión del pontífice de expulsar a varios de sus miembros. Renovó su adhesión al Vicario de Cristo y su amor a la Iglesia. El texto fue emitido a raíz de la separación de 10 de sus miembros el 25 de septiembre. A 2 días de las elecciones presidenciales en Uruguay, le presentamos la postura sobre defensa de la vida y la familia de los candidatos favoritos según las encuestadoras, Álvaro Delgado del Partido Nacional y Yamandú Orsi del Frente Amplio. Veamos. Álvaro Delgado, de 55 años, es el candidato del gobernante Partido Nacional. Fue senador y secretario de la presidencia entre el 2020 y 2023. Es católico, casado y tiene 3 hijos. En su cierre de campaña, Álvaro Delgado dijo que no quiere un país donde las discusiones sean todos los días en base a la ideología. Quiero mandar un saludo también a los socios de la coalición de gobierno. Vamos a apoyar al Partido Nacional, le va a tocar ser la locomotora. El Partido Nacional es el más antiguo de Uruguay. Tiene sus raíces cristianas y conservadoras. Según Carlos Yafigliola, exdiputado y uno de sus miembros, el Partido Nacional está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia y combaten las políticas que intentan introducir nuevas formas de pensar, como la ideología de género, que niega la existencia del sexo biológico. Yamandú Orsi, de 57 años, es el candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio. Orsi es profesor de historia. Fue intendente del departamento de Canelones entre 2020 y 2024. Se casó 2 veces, la última con la madre de sus hijos mellizos. El izquierdista Orsi declaró ser agnóstico, aunque es bautizado católico y de niño fue monaguillo, dijo en una entrevista con el diario El Observador de Montevideo este año. Durante el cierre de su campaña, Yamandú Orsi dijo que si recuperan el poder iba a cumplir con la protección social. Nos une la convicción de que es un país que puede crecer y mucho en las distintas áreas. Nos une la convicción de que es un país que puede cuidar mucho mejor a su gente. Y por eso en el programa está bien cuando se dice el país que nos cuida. Nos une también el compromiso con la honestidad, la transparencia y la solidaridad. El Frente Amplio gobernó Uruguay en 3 periodos distintos, entre el 2005 y el 2020. Impulsó leyes a favor del aborto, también para regular el consumo de marihuana y una norma a favor de las personas que no se identifican con su propio sexo.
Desde el 2012, durante el gobierno del Frente Amplio, Uruguay despenalizó el aborto desde las primeras 12 semanas de gestación. En agosto, la Iglesia en Uruguay coordinó un encuentro con los candidatos a la presidencia para compartir experiencias y reflexiones en torno a distintos temas claves: salud, educación, vivienda. En abril, los obispos de Uruguay, en el documento Libertad, Justicia y Compasión en el alma de nuestro pueblo, frente a las elecciones, exhortaron a los candidatos a considerar tomar en cuenta en sus eventuales gobiernos los valores que forman parte de la identidad del pueblo uruguayo y la necesidad de encontrar sentido a la propia vida. Según diferentes encuestadoras del país, una victoria en primera vuelta no está asegurada para ambos candidatos. Y en Estados Unidos continúan los últimos días de campaña para la presidencia entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump frente a las elecciones del próximo 5 de noviembre. En Tempe, Arizona, Trump criticó a Harris por la gestión del gobierno en el tema de los migrantes ilegales. Apeló a recursos en video para enfatizar en los votantes los principales temas que él y la contendora más defienden, según su punto de vista: la seguridad fronteriza para Trump y el derecho al aborto para Harris. Por su lado, Kamala Harris, flanqueada por el expresidente Barack Obama este jueves en el estado de Georgia, incidió en que su plan de trabajo está enfocado en el bienestar de los estadounidenses, mientras que el de su oponente republicano en él mismo, fueron sus palabras. Escuchemos a ambos candidatos. When Kamala came in, she deliberately dismantled our border and threw open the gates. Cuando Kamala entró, abrió las puertas a una invasión de inmigrantes criminales de prisiones y cárceles, de manicomios e instituciones mentales de todo el mundo, desde Venezuela hasta el Congo en África. Mucha gente que viene del Congo, no solo de América del Sur, vino de 181 países hasta ayer. Somos como un cubo de basura para el mundo. Es la primera vez que digo eso. 181 countries as of yesterday. There is a huge contrast in this election. Just imagine the Oval Office. Hay un gran contraste en estas elecciones. Imagínese el despacho oval en 3 meses. Imagínalo por un momento. O es Donald Trump obsesionado con su lista de enemigos, o yo trabajando para ti, tachando mi lista de tareas pendientes. Usted tiene el poder de tomar esa decisión. Es tu poder. Es tu poder. Enemies list. Or me working for you, checking off my to-do list. Hacemos una pausa y al volver. En Cuba la gente retoma la vida luego de la crisis de energía por varios días. La Iglesia ayuda a los más afectados. Además, en Perú, este fin de semana, durante 24 horas, una réplica de la imagen del Señor de los Milagros recorrerá uno de los distritos más peligrosos de Lima. El Señor va al encuentro para convertir corazones, afirma párroco organizador del evento. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Cuba. La gente retoma la vida luego de la crisis de energía por varios días, en muchos casos con ayuda de la Iglesia. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta. Los últimos días han sido un calvario para las familias cubanas. Todo comenzó el viernes de la pasada semana, cuando colapsó el sistema eléctrico nacional a raíz de la salida de la planta Guiteras, principal que abastece el país. Más de 72 horas estuvo la mayoría de la población cubana sin electricidad y sin energía. Se echan a perder los alimentos que escasean y cuya compra constituye casi la totalidad de los ingresos salariales en Cuba. Además, sin corriente no se puede bombear agua para abastecer los hogares. Naciones como China, Rusia, Japón o México han dado créditos millonarios al gobierno cubano para inversión en las termoeléctricas, dinero por el cual se preguntan los cubanos, pues antes de este colapso general ya había severos cortes de luz por largas horas cada semana, aunque ninguno como este. Sí hemos tenido una dificultad muy significativa con el problema del combustible. Incluso, como se ha dicho, hoy ha habido más de 800 megawatts afectados por combustible, que también afecta los grupos electrónicos. En medio de la crisis, muchos pequeños establecimientos tuvieron que cerrar. Hasta el pan escaseó esta semana en Cuba. Incluso las plantas generadoras de los hospitales, luego de tantas horas de funcionamiento, se vieron comprometidas. Unas 15 ONG alertaron el desplome total de servicios imprescindibles para la subsistencia humana y el especial impacto en las personas más vulnerables, como adultos mayores, niños, mujeres, discapacitados, enfermos crónicos y presos. En la desesperación comenzaron los cacerolazos. Alrededor de 30 protestas hubo en todo el país.
En medio de la crisis energética, la tormenta tropical Oscar tocó territorio nacional a comienzos de esta semana por la zona oriental del país. Las personas no fueron alertadas lo suficiente. Sin electricidad, tampoco hay dispositivos de comunicación o telefonía que puedan operar. Es así que en la localidad de San Antonio del Sur, Guantánamo, 7 personas murieron, entre ellos una niña de 5 años de edad, cuya insulina se estropeó por falta de refrigeración. Hasta hoy, hay personas que no saben el paradero de sus familiares al este de Cuba. En medio de horas tan difíciles y aún sin conocer lo necesario, la Iglesia se hizo presente, celebrando la Santa Misa a pesar de la oscuridad y reuniéndose para orar. Pero también lo hizo con obras de caridad. Al oriente del país, en Santiago de Cuba, muchos pueblos tuvieron hasta 96 horas sin electricidad, pero los sacerdotes rurales y los laicos no los dejaron solos. En Santiago de Cuba, por ejemplo, los grupos de Emaús repartieron alimentos en la comunidad de Songolamaya. Así quedó la parroquia de San Antonio María Claret en San Antonio del Sur, Guantánamo, tras el paso del huracán Oscar. En el cierre de su año jubilar, la Arquidiócesis de Santiago de Cuba está promoviendo una recaudación de ropa, dinero y comida para la gente de esta y otras comunidades de su vecina diócesis de Guantánamo, Baracoa, quienes han perdido casi todos sus bienes. Vecinos del Cerro en La Habana, capital del país, recibieron también la ayuda de las religiosas de María Inmaculada, quienes silenciosamente compartieron de sus propios recursos con los lugareños. Aquí están repartiéndole pan a los niños, unas monjitas repartiendo pan con jamonada, aquí en Ataré, en el Cerro, en La Habana, unas monjitas dándole merienda a los niños, miren. Las actividades laborales y docentes siguen suspendidas hasta el próximo lunes. Apenas ayer se sabía que el 30% del país sigue sin electricidad y que no hay capacidad de generación suficiente para cubrir toda la demanda. Asimismo, en los próximos días conoceremos más de los efectos del huracán Oscar en el oriente de la isla. Hasta entonces, contamos con sus oraciones. En La Habana, Cuba, Rachel Liz, EWTN Noticias. Y en Perú se vive el mes del Señor de los Milagros, la devoción más importante de esta nación. En una zona al norte de la capital, la gente se encomienda a la misericordia del Señor frente a la alta inseguridad que rodea el sector, en donde casi el 100% de los habitantes expresan una alta sensación de peligro por la delincuencia que los rodea, según el reciente estudio Misión Internacional de Ciudades Seguras. Ante esto, ¿cómo el Señor de los Milagros, cuya réplica sacarán en procesión este fin de semana, traerá la paz en este distrito de Lima llamado San Martín de Porres? Para hablarnos al respecto, estamos conectados con el padre Alan Valdivieso, párroco de la Santa Cruz. Padre Alan Valdivieso, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Podría usted describirnos cómo es la vida en su zona, por donde la réplica del Señor de los Milagros pasará cargada en andas? Sí. El distrito de San Martín de Porres siempre ha sido conocido también de alguna manera porque es algo inseguro, ¿no? Todas esas cosas que se están viviendo en Perú, pues en San Martín también se vive, ¿no? Claramente. Por eso también se llamó el estado de emergencia y todo eso. Entonces, en este contexto, también se vive en otros distritos, ¿no? Y en otros lugares también, pues hemos visto la posibilidad de poder, en este mes de octubre, sacar al Señor de los Milagros durante 24 horas, ¿no? Para que puedan el pueblo de Dios reflexionar, ¿no? En todo nuestro, sobre todo en nuestro distrito, nuestra jurisdicción. ¿Y cómo espera que la gente reaccione al tener al Señor de los Milagros tan cerca? Lo primero es que la gente tiene, siempre ya tiene una devoción, ¿no? Es la costumbre, ¿no? De ver al Señor de los Milagros y siempre acercarse, ¿no? A veces cuando ya la gente no viene, ¿no? a la iglesia, no viene para poder cambiar, ¿no? El corazón. Dios, como dice ese evento, el Señor viene a tu encuentro, Dios sale a su encuentro de ellos, ¿no? Para que puedan reflexionar más, para que puedan pensar, para que se puedan convertir corazones. Eso es lo que es fundamental. Y el Señor cambia muchos corazones, hace milagros. Es el Señor de los milagros, ¿no? Por eso 24 horas es algo que no es algo inédito, ¿no? Y sobre todo aquí en el Perú. ¿Y cómo han recibido las personas ahí, los fieles de la iglesia, este recorrido? Lo venimos planteando con las obras misionales pontificias, la OMP, y hemos ido concretando poco a poco, con el padre José Hipólito, que es el director,
Y entonces hemos concretado la idea ahora, en ese mes de octubre, y la gente, pues, desde hace meses, ¿no? Lo ha cogido con mucha alegría, ¿no? Están muy contentos de que el Señor pase, ¿no? Como digo, es algo inédito, que yo decía a veces hasta de broma a la gente, ¿no? Por favor, no ahora que va a pasar el Señor las 24 horas, aunque sean de las 4 de la mañana a 3 de la mañana, no se vayan a enojar, ¿no? Porque a veces se niegan. Entonces, abran las puertas ahí y pidan la bendición del Señor. Padre Valdivieso, ¿cuáles son los retos constantes que usted enfrenta al evangelizar en una zona insegura por la delincuencia? Una de las cosas es el que a veces la gente es indiferente, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, nosotros seguimos, ¿no? Siempre tenemos, por ejemplo, aquí en la parroquia hacemos las peregrinaciones cuaresmales, la Semana Santa, ¿no? Salimos siempre, ¿no? Como el Papa Francisco nos pide, ¿no? Salir, ¿no? En ese camino sinodal, caminando juntos. Y también estamos en el aniversario, también hacemos la procesión, también estamos ahora en el mes de octubre, ¿no? Y siempre dándole énfasis a acompañar, a estar de la mano de la hermandad. La hermandad no es para un mes, no es para un tiempo nada más, sino todo el año, ¿no? En todo este año, pues todo eso, caminar juntos, vamos de alguna manera, siquiera por ahí, pescando, ¿no? Poco a poco a alguien que se va acercando de nuevo al Señor, ¿no? No es fácil la tarea, no es fácil, pero confiamos en el Señor, nosotros somos instrumentos, el Señor es el que hace toda la obra, ¿no? Padre Alan Valdivieso, estamos seguros de que el Señor de los Milagros va a poder llevar esa paz a todas las personas en San Martín de Porres. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Entonces no se olviden el día, fin de semana, sábado 26 y domingo 27. Sábado 26 la misa solemne en la plaza que tenemos de Armas, Juan Pablo Guijarro Guzmán, ¿no? Y después la misa a la salida, y todas las 24 horas y a las 7 de la noche el domingo 27 será la guardada, ¿no? Y también, de paso, quiero invitarles a todos ustedes a la siguiente semana, estamos en actividad así de evento en evento. Tenemos el 3 de noviembre el bingo parroquial. Todos están invitados, va a haber de todo el día y les espera un bonito día. Muchas gracias a todos ustedes y siempre que Dios les bendiga. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.